Hola, hola, muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta última sesión sobre la certificación de ingeniero de Sophos Firewall versión 19.5. Este día traemos bastantes temas muy importantes y también algunos tips, ¿verdad? Que van sobre la marcha y sobre los temas que vamos a cubrir el día de hoy, de esas pequeñas mejores prácticas que podemos aplicar para tener básicamente el control total a nivel de red. El día de ahora, pues vamos a iniciar, pues, bueno, sin antes de iniciar, pues sí, aquí voy a saludar pues a Yuli que también nos acompaña el día de ahora. ¿Qué tal, Yuli? ¿Cómo estás? Hola, Miguel, ¿todo bien y vos? Hola, hola, Todo espero que súper. se encuentren muy bien. Qué bueno, Miguel. Vamos a ver, creo Ex, que hay dime, algo en el chat, pero no veo bien. ¿ok? Sí. Recuerden de que Ah, siempre no. vamos a tener las preguntas y respuestas, pues ahí visibles y vamos a estar pendientes. En este caso, pues Yuli me va a apoyar en este primer tema que lo voy a cubrir yo y luego pues vamos a cambiar un poco los roles. Así que para continuar, pues vamos a hablar sobre lo que es la protección web. ¿Qué es básicamente la protección web? Bueno, es un nivel de seguridad adicional que brindan muchos firewalls de siguiente generación ahora en día para controlar específicamente sitios web o sitios potencialmente peligrosos y evitar que cualquier usuario de nuestra organización pues pueda caer en esos sitios web peligrosos. Así que vamos a ver un poco sobre lo que es este tema. Dentro de nuestro overview, pues sabemos que esta protección se puede utilizar para defenderse contra cualquier malware y controlar también lo que es el comportamiento del usuario final. Aquí lo que hacemos es buscar contenido específico, contenido malicioso, utilizando los dos motores de antivirus. En nuestro caso, pues sabemos de que dentro de una caja de Sophos Firewall, pues trae dos motores internos. Uno, que obviamente es Sophos Intercept X, y otro motor, pues, que es de terceros, que es un Avira, ¿verdad? Si nosotros requerimos alguna comprobación adicional, vamos a aprovechar lo que es la protección del día cero, ¿verdad? En este caso, donde tenemos el sandboxing, ¿verdad? Que es una solución que se basa directamente pues, en lo que es en nube y además del contenido malicioso. Ahora bien, también podemos bloquear lo que son aplicaciones con ese control, ¿verdad? Podemos bloquear aplicaciones potencialmente no deseadas o las muy conocidas PUA, ¿verdad? Para que no se descarguen directamente en nuestra red. Así que con estos términos, pues vamos a continuar por acá para poderlo verificar de una mejor manera. Básicamente el filtrado web a nivel de nuestro firewall o en Sophos Firewall se puede realizar de forma transparente, interceptando todo el tráfico a medida que pasa o como un proxy. En este caso, pues todo el tráfico que pasa, pues está analizando en tiempo real en el firewall y básicamente sale a Internet. O también podemos hacerlo como un proxy explícito, en donde los clientes están configurados para utilizar Sophos Firewall como un proxy web. Ahora bien, dentro de estos mismos, pues el motor DPI, ¿verdad? Puede realizar lo que es el filtrado web para mejorar el rendimiento. Aún, bueno, mejor dicho, puede optar por usar un proxy web heredado que también podemos hacerlo de esa manera. Así que vamos a ver un poco, ¿verdad? Algunas diferencias entre lo que es un DPI y lo que es el filtrado de proxy web. DPI básicamente implementa el filtrado sin proxy manejado por el motor del IPS, ¿verdad? El sistema de prevención de intrusiones, el cual va a proporcionar detección de protocolo independiente del puerto y va a administrar, ya sea total o parcial, ¿verdad? Los tráficos de flujo a través de lo que es el FastPath, ¿verdad? Como tal. Vamos a descifrar y analizar todo el tráfico TLS 1.3, como lo podemos observar acá, y descargar el tráfico en el que confía básicamente todo lo que tenga que ver con Sophos Labs, ¿verdad? Recordemos que todos los productos de Sophos siempre van a estar respaldados por los propios laboratorios de Sophos.
En comparación, ¿verdad? A lo que es el filtrado, nosotros también podemos enforzar lo que son las búsquedas seguras o básicamente aplicar restricciones hacia YouTube. En nuestro caso, pues también podemos manejarlo tanto como un proxy explícito o web proxy filtering, en el cual pues vamos, todo ese tráfico lo podemos enforzar y aplicar diferentes términos. Por ejemplo, esta parte es muy utilizada en lo que son las áreas de escuela o las áreas de universidad, en el cual dice, ok, mira, vamos a permitir que los usuarios puedan ingresar a YouTube, pero por ejemplo le vamos a regular que el tráfico dentro de YouTube sea requerido por motivos, ¿verdad? De autoestudio, ¿verdad? No es que yo pueda buscar un video ahí de un youtuber famoso o de videojuegos, etcétera, sino que nosotros podemos restringir también ciertas visibilidad en el cual pues el firewall también puede interpretarlo. Así que digamos que ese sería como un versus de uno entre otro. ¿Cuál es el más seguro? Bueno, pues ambos tienen todos los esquemas de ciberseguridad para proteger lo que es la red. Ahora bien, dentro de las características, básicamente en la sección de las reglas de firewall, nosotros tenemos las configuraciones del lado derecho, en el cual pues yo puedo seleccionar si yo quiero utilizar lo que es el motor DPI para verificar todo el filtrado de lo que es la información, o si quiero aplicar una regla hacia lo que es el web proxy, ¿verdad? Hacia una regla lo que es individual. Aquí es donde yo puedo decidir cuál motor o cuál utilizar. Básicamente a nivel del DPI filter, nosotros, como podemos observar, toda la configuración como viene o el tráfico que viene básicamente ejecutado a nivel de DPI. Tenemos diferentes tráficos por diferentes puertos, en el cual pues lo que hace el DPI es descifrarme todo ese tráfico que viene de manera cifrada desde Internet, ya sea tráfico HTTP o tráfico HTTPS, o utilizando un puerto agnóstico, ¿verdad? Dentro de la misma configuración, lo que hace él inmediatamente pues es descifro toda esa información, lo paso a web proxy para verificar si alguna política aplica hacia ese tráfico, para verificar el contenido también de lo que es el mismo, ¿verdad? Y luego, pues, pasarlo por todos los filtros de seguridad. Inspección TLS, una política web. Si yo he dicho que voy a bloquear sophos.com por el puerto 80, básicamente, pues, hasta aquí permitiría pasar lo que es el tráfico. Contenido, si tengo un control de aplicaciones también, yo lo voy a analizar si ese tráfico pertenece a una aplicación que yo estoy controlando, y al mismo tiempo pues también por lo que es nuestro IPS. Recordemos que el IPS básicamente pues vamos a analizar todo el tráfico entrante, ¿verdad? Después que se ha analizado todo ese tráfico, lo que hace el DPI, el motor de DPI es, ok, ya te descifré, ya verifiqué que tu tráfico es legítimo, inmediatamente lo que hago es enviarte al Fastpath. Lo que hace el Fastpath, pues básicamente es acelerarme todo ese tráfico. Básicamente para el usuario final va a ser totalmente transparente, pero el firewall va, en este caso sí va a hacer su trabajo a la hora de acelerarlo. Y muy diferente es cuando estamos utilizando un web proxy filtering, ya que en este caso, pues el firewall cuando recibe todo lo que es las características o la navegación por diferentes puertos, ¿verdad? O diferentes métodos, ya sea HTTP o HTTPS, cuando está configurado por web proxy, inmediatamente pues él va a desencriptar lo que es el tráfico cifrado, ¿verdad? Vamos a verificar dentro de la política y vamos a escanear lo que es su contenido, e inmediatamente, pues en este caso, pues no lo vamos a pasar a hacer una inspección TLS, como lo hace el DPI, sino que inmediatamente pasamos a verificar a nivel de control de aplicaciones y básicamente a nuestro IPS, e inmediatamente pues este va a salir hacia Internet, ¿verdad? De esa manera nosotros estaremos descargando o vamos a omitir la descarga hacia un Fastpath. ¿Cuál es la mejor opción? Bueno, ya vimos que el DPI nos puede
ayudar a acelerar ese tráfico totalmente cifrado, ¿verdad? Acelerar esas comunicaciones o tráfico de elefante, como se le llama en este caso. Así que bien, ahora pues vamos a ver cómo se hace un despliegue de lo que es el software firewall a nivel de la protección web. Ya sabemos que el filtrado, ¿verdad? Como tal, a nivel del firewall, va a limitar o a delimitar básicamente lo que es la comunicación y con lo que es los sistemas a nivel de protección, dependiendo de cómo nosotros lo hayamos configurado. En nuestro caso, cuando hacemos un despliegue en modo gateway, básicamente este escenario es ideal para todos el tráfico que es permitido hacia afuera de lo que es Internet. Siempre vamos a utilizar como gateway a lo que es el firewall como tal. No sé si se han fijado que muchas veces cuando vemos las direcciones IP y por dónde estamos saliendo, siempre vamos a ver una IP o gateway que es mejor conocido. Normalmente esa es la misma dirección IP, ya sea de nuestro Sophos Firewall en este caso, ¿verdad? O cualquier otro escenario. Este básicamente es para escanear todo el tráfico, básicamente desencriptar todo el tráfico y enviarlo hacia nuestro Zero Day Protection o nuestra protección del día cero en el caso que sea necesario, ¿verdad? Aquí básicamente también aplicar otros controles, ¿verdad? Para evitar, ¿verdad? Que los cibercriminales pues no abusen, ¿verdad? O básicamente puedan infringir dentro de nuestra ley, de nuestra red, perdón. Veamos otro escenario. En modo bridge, básicamente que también es otro método en el cual pues nosotros podemos implementar el firewall como lo vimos al inicio de lo que es esta presentación o lo que es el entrenamiento. En modo bridge, básicamente el Sophos Firewall nunca va a ser el firewall o el gateway primario. Básicamente lo que se hace aquí es, si existe ya otro firewall de tercero, un firewall producto A, pongámosle, por ejemplo, este va a interactuar como un firewall a nivel de gateway. Pero para nosotros, en modo bridge, lo que vamos a hacer en este caso solo es complementar a la seguridad de este firewall existente. Por decirlo así, nosotros sí vamos a tener capacidades de poder aplicar un filtrado web antes de que ese tráfico salga hacia lo que es el gateway. Y el gateway es el que ya se va a encargar, ¿verdad?, de enviarme hacia la conexión hacia Internet. En este método, pues también es muy utilizado cuando se tiene separado, pues una red completamente DMZ, ¿verdad? En la cual pues no se va a requerir, pues tipos de filtrado como posiblemente una navegación web, ya que esos servidores son de servicios específicos y no lo vamos a necesitar, ¿verdad? Que él salga a navegar hacia Internet, básicamente solo está brindando un servicio, ¿verdad? En explícito, en modo proxy, ¿verdad? También tenemos otra configuración en el cual, pues, este es el método más utilizado cuando nosotros queremos realizar una POC, como lo vimos al inicio, pero también lo podemos utilizar para como un método también de complementar y verificar si el firewall existente, quien va a ser el proxy, ¿verdad? En realidad está haciendo su trabajo o en realidad está filtrando toda la información que se requiere. Para este punto sí se requiere pues un prerequisito que a través de un switch pues hay un puerto spam o un mirror, ¿verdad? O un puerto mirror en el cual pues todo el tráfico que está recibiendo el firewall como tal se envía una copia hacia nuestro firewall y nosotros también podemos hacer protección web y verificar que todo el tráfico en realidad está siendo escaneado como debería de ser, ¿verdad? Y aquí vamos a tener algunas diferencias entre uno y otro. ¿Verdad? En modo transparente ya sabemos que el firewall es desplegado como un gateway, ¿verdad? Este no requiere ninguna configuración tanto en el cliente, ¿verdad? El cliente pues va a poder verificar a nivel de browser, a nivel de aplicación, a buscar todo ese tráfico en realidad, pues a filtrar todo el tráfico de cualquier tipo de aplicación o de navegador pues que se utilice, ¿verdad? Y en modo explícito siempre vamos a requerir pues configurar
algunos detalles a nivel de proxy y también configurar qué tráfico vamos a prevenir o qué tráfico no vamos a utilizar dentro del mismo, ¿verdad? Como tal. Así que vamos a ver un poco sobre la configuración, cómo se hace esto en realidad. Ya sabemos que tenemos políticas que podemos aplicar a nivel de web, ¿verdad? Y políticas que podemos aplicar a nivel de reglas o definir por reglas como tal. Básicamente dentro de las políticas web se usa para controlar cualquier actividad de navegación que realicen los usuarios final. Y básicamente que tenemos como safe search, por ejemplo, que este va a evitar que aparezcan, por ejemplo, imágenes inapropiadas, videos, ¿verdad? Como tal, texto potencialmente inapropiado y los resultados de búsqueda pues pueden ser en cualquier motor, tanto en como que utilicemos Google, como que utilicemos Bing o utilicemos pues un Yahoo como tal. También pues vamos a restringir a nivel de YouTube, ¿verdad? Que impide también el acceso a contenido potencialmente inapropiado. Básicamente podemos restringir los resultados en una búsqueda que hagas dentro del sitio web de YouTube, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo no voy a permitir que los usuarios busquen videos o que tenga que ver contenido con tipo videojuegos dentro de YouTube, pues cuando ellos busquen algún videojuego, pues el YouTube solo les va a mostrar pues otros temas relacionados, pero no que tengan que ver con un juego en específico, ¿verdad? Entonces podemos también restringirlos a ese nivel y también tenemos cuotas de tiempo. Estas cuotas de tiempo son bastante interesantes ya que podemos permitirle el acceso a los usuarios final por un tiempo restringido. Podemos decir, sí, mira, vamos a poderte mostrar YouTube, pero te podemos mostrar, no sé, vas a poder consumir, por decirles un número, 3 gigas a nivel de YouTube a la semana, por ejemplo, para mantener controlados. Una vez que ese periodo de tiempo finalice, inmediatamente el firewall ya no le va a poder mostrar ningún contenido de tipo de YouTube, ¿verdad? O videos relacionados como tal. Esos son los tipos de políticas que podemos realizar o aplicar a nivel de web. Pero también tenemos lo que son las famosas políticas de regla. En este caso, pues lo vamos a utilizar para definir el tipo de uso que nosotros necesitamos restringir. Por ejemplo, podemos incluir actividades de usuario, podemos incluir categorías, grupos de URL, tipos de archivos o categorías dinámicas como tal. También podemos especificar filtros de contenido para restringir ese contenido web que contiene algún término de alguna lista en específico. Por ejemplo, yo puedo decir, si un usuario busca una palabra, por ejemplo, no sé, tienda de armas. Esas dos frases, si yo las tengo restringidas a nivel de una política de regla, en cualquier aplicación, en cualquier navegador, en cualquier motor de búsqueda que el usuario intente buscar algo relacionado con lo que yo he prohibido, básicamente se va a limitar la información que le va a aparecer o que le va a mostrar a nivel de firewall, que también es muy útil utilizarlo ya sea por grupos de URL o unas categorías totalmente dinámicas. Y también pues vamos a poder definir la acción que debe de realizar el firewall cuando encuentre ese tráfico a nivel de HTTP que coincida con los criterios de regla. Ya lo vamos a entender un poco más adelante. Yo sé que tal vez pueda escucharse un poco confuso, pero ya le vamos a encontrar el sentido a la hora que estemos configurando y ustedes vean cómo es el funcionamiento como tal o la diferencia entre una y otra. En esta parte, pues vamos a mostrar un ejemplo de una política web. Dentro de una política web, pues obviamente tenemos que especificar un nombre, ¿verdad? El nombre que nosotros necesitemos. Y básicamente vamos a tener una lista ordenada de reglas y una acción, la cual pues va a permitir o viene de una manera predeterminada y nosotros la podemos cambiar, ¿verdad? En este caso, tanto sea de permitir, ¿verdad? O mostrar una advertencia o bloquear, ¿verdad? Que va a determinar básicamente el comportamiento
si el tráfico no coincide con alguna de estas reglas. Y básicamente pues vamos a tener todas las opciones. Miguel, y yo configuré una regla, pero yo lo tengo aquí, por ejemplo, actividades criminales, y la tengo como una acción que bloquee. Pero si nos fijamos al final, siempre vamos a encontrar un estatus. Aquí, en este caso, pues dice on, pues encendida, ¿verdad? O habilitada esa regla. Si nosotros solo configuramos y colocamos la acción, pero no encendemos esa regla, básicamente no estamos realizando pues ningún tipo de filtrado, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta y muchas veces esta, esta misma imagen la van a encontrar, por ejemplo, como una pregunta de examen y les viene de esta manera. Lo van a encontrar aquí apagado. El administrador configuró para controlar actividad criminal, drogas, desnudez, contenido adulto, etcétera, o descargas o un riesgo alto de descarga. Según la imagen, el por qué esa política no ha sido aplicada. Entonces, ustedes siempre tienen que fijarse que al final, si esa regla esté habilitada o no, ¿verdad? Cada regla o cada política se va a aplicar a un usuario, grupos de usuarios, ¿verdad? O grupos específicos de usuario o cualquier persona en sí. Nosotros aquí vamos a poder definir, ¿verdad?, qué actividades o qué tipo de tráfico web van a ser controlados por una regla en específico. Y opcionalmente, pues también van a aplicar un filtro de contenido de palabras clave hacia ese tráfico. Y por eso es que les mostraba esa parte anteriormente. Nosotros podemos establecer tanto restricciones de tiempo para la regla, ¿verdad? Si no se seleccionan restricciones de tiempo, pues esta regla estará activa durante el tiempo hasta que yo lo considere. Por ejemplo, yo puedo ponerle, miren, todos los días a mediodía todos los usuarios van a tener acceso a redes sociales, a Facebook, acceso, no sé, a sitio web, ¿verdad? En específicos, pero cuando termine, no sé, la hora de almuerzo, pues esa regla se vuelve a activar de manera automática y empieza lo que es el filtrado web. Yo puedo realizar ese tipo de configuraciones a nivel de firewall, ¿verdad? Y básicamente, pues dentro del status, pues voy a tener este botón muy específico de habilitar o deshabilitar reglas tanto individuales, ¿verdad? Esto básicamente nos sirve mucho cuando también estamos haciendo pruebas. Yo necesito verificar que me bloquea, pues, no sé, una categoría en específico, una categoría de deportes. Entonces, prácticamente yo puedo estar jugando, apagando o encendiendo sin la necesidad de eliminar toda la regla. Yo solo puedo deshabilitar o habilitar y verificar, ¿verdad?, hacia qué usuario yo estoy aplicando eso directamente, ¿verdad? Un poco más abajo de lo que son las políticas, ¿verdad? Como tal, vamos a encontrar otras opciones en las cuales se requiere que se aplique un proxy web. Básicamente, estos siempre se van a mostrar como un aviso. Si estas opciones se seleccionan y se utilizan con el motor, ¿verdad? No se van a aplicar directamente. Las acciones que vamos a tener disponibles son aplicar safe shares. Básicamente, los motores de búsqueda, perdón, comune. Esto se hace que al modificar la solicitud para habilitar funciones de este motor va a requerir descifrar lo que es un tráfico web en específico, como lo podemos ver aquí. Y aquí solo me va a indicar que solo como web proxy lo voy a poder habilitar, ¿verdad? Aplicar restricciones hacia lo que es YouTube, ¿verdad? Lo que hace de la misma manera que la opción anterior, ¿verdad? Y también una cuota, la cual yo también voy a poder configurar cuánto tiempo tienen los usuarios por día para utilizar ciertas secciones o ciertas reglas como tal. También en una configuración avanzada vamos a encontrar pues otras opciones como que incluya la directiva de registros e informes como tal. Vamos a impedir que la descarga de archivos superiores a un tamaño en específico. Por ejemplo, yo puedo configurar de que si el usuario quiere descargar algo de 60 megas, pues no lo voy a permitir, ya que eso puede interferir, ¿verdad?, con lo que es el tráfico libre o el tráfico de ancho de banda de lo que sea la ubicación donde yo me encuentro. También
puedo agregar pues un encabezado muy específico para pasar a la dirección de IP hacia una solicitud HTTP como tal. Aquí lo podemos observar que tenemos esa opción. También permitir a los usuarios pues iniciar sesión en Google Apps, ¿verdad? Como Gmail, como un Drive, por ejemplo, ¿verdad? Solo con los dominios especificados, por ejemplo, yo aquí, si quiero mantener totalmente segura y nosotros utilizamos ese tipo de aplicaciones, pues yo lo puedo ser muy específico, que solo puedan iniciarse sesión, ¿verdad? Con el dominio válido de la organización, ¿verdad? O un dominio en específico. Y también voy a aplicar restricciones, ¿verdad? También hacia lo que es un Microsoft Azure, ¿verdad? Hacia un tenant en específico de Microsoft Azure, ¿verdad? A nivel de las actividades, pues nosotros vamos a ver el tipo de, los tipos de tráfico que pueden seleccionarse para controlar básicamente dentro de las reglas. Y básicamente vamos a tener aquí una pista, o mejor dicho, una sección dentro del área de proteger, ¿verdad? O protect como tal. Vamos a encontrar un tab web y luego vamos a encontrar user activities. Aquí nosotros vamos es una manera en la cual nosotros podemos agrupar categoría web, grupos de URL o tipos de archivo en un solo objeto. Esto para que nos ayude a simplificar la organización. Por ejemplo, yo puedo indicar, por ejemplo, en el primer tab, de que todo el contenido que tenga que ver con uso excesivo de ancho de banda, como descargar archivos, utilizar aplicaciones peer-to-peer, por ejemplo, utilizar torrents como tal, ¿verdad? Para descargar videos, para descargar películas, etcétera, para descargar audio, para descargar MP4, archivos MP4 o MP3 también. Yo puedo especificarlo y encapsularlo todo directamente en una actividad de usuario. Y eso me va a facilitar mucho la administración, ya que después yo solo puedo ir a cada regla a especificarlo dentro del mismo para poderlo controlar de una manera más sencilla. Ahora bien, también a nivel de categorías, que es el siguiente tab que tenemos acá, esto es lo que siempre pensamos que va a aplicar hacia lo que es un filtrado web. Dentro de Sophos ya incluye más de 90, creo que ahora son más de 100 categorías, ya que vienen predefinidas. Ustedes no se tienen que preocupar básicamente por ir creando categoría por categoría, sino que Sophos ya lo simplifica, ya trae una clasificación como tal, en la cual ustedes ya pueden aplicar directamente cualquiera de estas para controlar cierto tráfico. Pero también nosotros tenemos la habilidad, a través de este botón acá, de poder crear una categoría en específico. Muchas veces ocurre de que, y normalmente casi pasa en todos los países, ocurre de que las URL que tienen que ver con gobierno, por alguna razón, no está debidamente categorizada. Y muchas veces si nosotros bloqueamos, por ejemplo, compras en línea o bloqueamos, por ejemplo, redes sociales, se ven afectados hasta esos sitios web que tienen que ver con gobierno. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Bueno, podemos crear una categoría en específico para permitir todo ese tráfico, ya sea para agruparlo dentro de una categoría o simplemente para agruparlo dentro de un grupo de URLs como tal, tanto como para bloquear URLs en específico como para permitir URLs en específico como tal. Este básicamente se utiliza para crear una lista coincidente de dominios para los que no se debe de aplicar una configuración predeterminada. También esta puede coincidir, ¿verdad?, con todos los subdominios de los otros dominios que hemos introducido anteriormente. Hay un par de grupos bastante importantes que ya vienen creados por default. No se preocupen que aquí ven mucha información, pero esto ya está creado de manera predeterminada. Por ejemplo, la lista de exclusión de TLS local, está para acá, que esta se puede usar para administrar los dominios para los que no deseamos nosotros descifrar el tráfico. Por ejemplo, si para mí adobe.com, Citrix Online, google.com,
apple.com, por ejemplo, es tráfico que yo no necesito que el firewall me esté descifrando para poder pasar por todos los filtros a nivel de verificación o de escaneo, yo puedo inmediatamente pues agregarlo en este grupo de URLs. También vamos a administrar una lista de exclusión de TLS. Esta es una lista, ¿verdad?, que ya Sophos tiene excluido, ¿verdad?, del descifrado. ¿Por qué? Porque ya Sophos conoce que el tráfico de todos estos dominios que vemos en pantalla es tráfico en realidad sano, ¿verdad? Es tráfico benigno como tal, ¿verdad? Entonces acá lo podemos ver que ya Sophos ya tiene creado pues esa exclusión y ya no podemos ni eliminar, no podemos ni editar. Si se fijan acá, no nos da las opciones. No nos permite ni eliminar como acá, ni editar como la segunda opción, ¿verdad? Solo está en modo lectura. ¿Por qué? Porque ya Sophos nos ahorra mucho trabajo. Ya Sophos ya nos dice, mira, ya tengo esta configuración predeterminada, ya conocemos el tráfico. Yo voy a evitar que el firewall esté haciendo doble trabajo, ¿verdad? Si ya nosotros conocemos ese tráfico como tal. Pero también podemos gestionar el acceso a archivos a través de una política web. Y estos vienen con varios grupos y tipos de archivos comunes por extensión y por tipo MIME, ¿verdad? También podemos nosotros crear tipos de archivos totalmente personalizados que pueden utilizar un grupo existente como plantilla para importar tipos definidos. Por ejemplo, para especificar archivos de tipo de respaldo, archivos de tipo de compresión, archivos que son de configuración o hasta de audio o hasta extensiones a nivel de archivo. Y todo eso básicamente yo lo puedo aplicar hacia una política en específico. ¿Dónde nosotros vamos a poder verificar toda esa información? En ahora que nosotros, dentro de la política que hemos creado en otras características de seguridad, nosotros aquí en Web Policy podemos nosotros ir modificando o ajustando cada política. Esa política puede llevar tanto cuotas aplicadas a usuarios específicos, grupos específicos, las URLs que yo estoy bloqueando de manera predeterminada, los archivos que estoy permitiendo que se descarguen por extensión, o las URL o los grupos de URL que ya vienen permitidos. Y básicamente aquí yo, después de haber creado la política, solo voy a seleccionar la política que estoy utilizando en general, ¿verdad? Ahora bien, si hay opciones que en realidad no se pueden aplicar, nos va a indicar con un símbolo de advertencia, un triángulo de advertencia. Al pasar el cursor por este símbolo, básicamente nos va a proporcionar una más información sobre esta advertencia que nos está indicando, ¿verdad? Ahora bien, cuando cualquier filtrado web está habilitado, en el firewall va a bloquear automáticamente los sitios web identificados que contienen contenido como, por ejemplo, ya eso está regulado, ¿verdad? Como contenido de tipo de abuso sexual infantil, ¿verdad? Como tal, ya sea por Internet Watch Foundation, ¿verdad? O IWF. Básicamente ellos de manera automática o de manera predeterminada, si ellos aplican un bloqueo a nivel general de todo el Internet, a nivel global, pues básicamente el firewall también lo va a entender y va a aplicar esa política como una regulación o básicamente un método también de controlar, ¿verdad? Todo ese tráfico en específico. Y básicamente ellos deciden qué tráfico es, ¿verdad? Hay varias configuraciones que también nosotros podemos realizar en la parte de configuraciones generales. Aquí podemos seleccionar pues entre el escaneo de motor simple, ¿verdad? O de motor doble. Recordemos que dentro de Sophos nosotros tenemos dos tipos de motores a nivel de antivirus que podemos utilizar para lo que es el escaneo de información. En este caso, pues si nosotros lo tenemos como single, pues está seteado a nivel de Sophos. Pero también si nosotros queremos una evaluación a nivel de tercero, podemos modificarlo y también podemos configurarlo, ¿verdad? Que sea el motor de Avira.
que también se puede especificar dentro de esta sección qué tipo de contenido o qué motor voy a estar utilizando. De manera predeterminada, pues viene Sophos Intercept X para que ustedes lo tengan, lo tomen en cuenta, ¿verdad? Dentro de la configuración de descifrado, recordemos que cuando nosotros vamos a descifrar tráfico, ojo, podemos descifrar el 100% de tráfico que pase a través de ese firewall, pero normalmente hay tráfico que en realidad no lo va a poder descifrar Sophos. Esto es por regulaciones internacionales, por ejemplo, tráfico de hospitales, que ese es un tráfico que ya sabemos que no se puede descifrar. Eso es por regulación del mismo. Pero nosotros para realizar todo ese análisis y ese descifrado, en esta parte nosotros nos permite cambiar básicamente el certificado por una entidad certificadora como tal, ¿verdad? Para modificar ese comportamiento como tal. Y básicamente esta configuración no va a afectar a todas las reglas de descifrado de a nivel de TLS, ¿verdad? Pero sí, hay que tener cuidado. Nosotros sí desciframos el 100% del otro tráfico, menos el que ya está regulado por leyes, ¿verdad? Internacionales, que eso hay que tomarlo mucho en cuenta, ¿verdad? Zero Day Protection. Básicamente en la configuración global, a nivel de Zero Day Protection o protección del día cero, vamos a tener características o vamos a poder habilitar esta característica en la cual pues vamos a utilizar el centro de datos. Recordemos que Zero Day Protection es nuestro sandboxing. Este sandboxing para nosotros está directamente en la nube. Al estar en la nube nosotros sí podemos especificar qué centro de datos vamos a tener que utilizar para básicamente realizar todo ese proceso de escaneo. Y en esta parte pues nosotros aquí podemos dejar las palabras, ¿verdad? Dejar que Sophos decida, pues mediante tu ubicación, obviamente vamos a ir a lo que es Estados Unidos, ¿verdad? Y podemos también agregar exclusiones por tipos de archivo. Si yo ya sé que los .doc no significa un peligro para mí, yo puedo excluir que esos archivos pues suban a la nube y sean explotados por nuestra inteligencia artificial, pero también sé que los documentos, los .docm, ¿verdad? Que son documentos de Word con macros insertados, pues eso sí voy a necesitar pues que pasen a un esquema de un sandboxing, ¿verdad? A nivel de las configuraciones generales también tenemos configuraciones avanzadas. Estas configuraciones podemos tanto habilitar lo que es el almacenamiento a nivel de caché, es puro caché web, ¿verdad? Como tal, como lo podemos ver en pantalla, ¿verdad? Las opciones. Y caché, ¿verdad? A nivel de actualizaciones de lo que son los endpoints a nivel de Sophos. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que significa es que si un tráfico, yo ya realicé una búsqueda hacia un sitio web en específico y ese sitio web por alguna razón es una página muy pesada, por decirlo así. Si yo ya lo visité una vez y fue ahora en la mañana, 10 minutos más tarde, Yuli vuelve a visitar ese sitio web, ya el firewall ya no va a tener que realizar todos los chequeos ni realizar toda la descarga de ese sitio, porque también me lo va a almacenar en caché. Eso va a mejorar una eficiencia. Entre el sitio web sea más buscado, pues mayor va a ser la eficiencia gracias a lo que es el caché que se puede almacenar a nivel de web. Pero también ocurre cuando hay una nueva versión a nivel de endpoint, a nivel de Intercept X, de lo que tenemos instalado a nivel de endpoint o a nivel de servidores. Si los equipos están yendo directamente hacia Internet a realizar esa descarga de ese agente, básicamente nosotros también podemos almacenar ese caché para que solo se descargue una vez y si otra máquina necesita actualizar la misma versión que actualmente yo acabo de descargar, pues también se va a utilizar todo ese mismo contenido de ese endpoint, ¿verdad? O de ese caché y ya no vamos a salir hacia Internet que pueda perjudicar básicamente un ancho de banda. Esa configuración pues la vamos a encontrar pues configuraciones generales y en la parte de avanzado, ¿verdad? Como tal. Ahora bien, a nivel de
Sophos Firewall Content Caching, nosotros podemos configurar ese caché, ¿verdad? Como tal, como lo mencioné anteriormente, ¿verdad? Esto para ayudar o básicamente liberar un poco lo que es el ancho de banda. Esto podemos utilizarlo mucho cuando tenemos sitios remotos, básicamente donde haya un Sophos Firewall y donde el límite a nivel de ancho de banda pues sea muy mínimo, o sea muy regulado, o sea un internet demasiado lento, como decimos por acá, ¿verdad? En este caso, pues a nivel de web proxy nosotros vamos a requerir pues enforzar esta capacidad o seleccionar esta capacidad. Al usuario final básicamente pues también podemos mostrarle diferentes notificaciones, diferentes imágenes, ¿verdad? Que hay una parte en la cual la podemos verificar que es en User Notification y dentro de aquí nosotros podemos básicamente editar el texto que va a incluir la alerta. Por ejemplo, aquí vemos la opción de una alerta de un sitio web completamente bloqueado en el cual pues yo estoy permitiendo o no permitiendo una categoría en específico. Estas opciones pues son modificables tanto el mensaje como, ¿verdad? El tipo de mensaje que yo le voy a mostrar, si yo estoy bloqueando una categoría, si yo estoy básicamente personalizando o es una alerta de que ya llegué al límite a nivel de cuota de visita de un sitio web, yo lo puedo modificar. Ojo, esta opción solo está disponible pues a nivel de Sophos Firewall. Ya que en los endpoints siempre nos han preguntado si a nivel de control web podemos modificar eso que dice que el sitio web ha sido bloqueado, ahí no es permitido bloquear, configurarlo o básicamente modificarlo, ¿verdad? A nivel de la sobreescritura, ¿verdad? A nivel de políticas, nosotros también podemos configurar o permitir o autorizar básicamente qué sitios o qué usuarios temporalmente van a tener un acceso o no. En este caso, pues nosotros podemos definir, por ejemplo, podemos definir que los maestros, por ejemplo, a nivel de educación, pues solo tengan autorizadas ciertas políticas en las cuales ellos van a utilizar tanto un portal a nivel de Sophos Firewall o básicamente o definir ciertas reglas en las cuales pues nosotros vamos a poder sobreescribir unas categorías muy específicas. Y aquí lo podemos ver también, podemos autorizar tanto administradores, usuarios específicos o grupos específicos, podemos especificar qué sitios web, ¿verdad? Vamos a bloquear, ¿verdad? En este caso pues también comando y control, puede ser actividades criminales, ¿verdad? O permitir lo que es un acceso automático. Deme un segundo. Ok, sobre estas políticas, básicamente, o estas reglas, también pueden ser muy amplias. Nosotros podemos permitir cualquier tráfico o categorías completamente, o podemos permitir solo sitios o solo sitios individuales o dominios individuales, que también podemos ser muy específicos, y también podemos limitarlo básicamente por día, por hora, o básicamente para evitar, ¿verdad? Cualquier sobreescritura a nivel de cualquier otra política. En este portal web nosotros vamos a tener la facilidad de poder especificar o ser demasiado estricto, como decimos por acá, ¿verdad? Para cualquier navegación o cualquier tráfico a nivel de firewall. Ahora bien, dentro de esta parte también, a nivel de política, lo que los usuarios pueden ver, si yo he bloqueado un sitio web que en realidad debería de estar permitido por las capacidades que yo les mencionaba anteriormente, que si una categoría en específico o un sitio web en específico pertenece a otra categoría y por alguna razón el firewall, como podemos ver aquí, me lo detectó como un blog o como un foro, ¿verdad? Ese sitio web como tal, yo puedo inmediatamente hacerle ver al administrador indicándole que ese sitio, por ejemplo, debería de ser permitido. Por ejemplo, un sitio web
de gobierno, como les mencionaba. Entonces nosotros inmediatamente podemos generarle una solicitud al administrador para que él pueda permitirlo y de una vez pues llegar él a permitir algunas excepciones. A nivel de las excepciones también nosotros podemos, a nivel de Web Protection, podemos realizar diferentes acciones o sitios que requieren ciertos criterios para que estos sean permitidos o dominios completos que sean completamente permitidos. Por ejemplo, también ya viene una preconfiguración para que los usuarios pues no tengan ningún problema a la hora de realizar actualizaciones a nivel de Apple, por ejemplo, algunos sitios web legacy, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? Ya viene una preconfiguración aquí de ciertos sitios, ¿verdad? En nivel legacy, a nivel de actualizaciones de Windows, ¿verdad? O a nivel de tenant en específico, en el cual pues nosotros podemos hacer un match de URLs, ¿verdad? Y podemos decirle, ok, mira, todo lo que tenga que ver con el tráfico de actualizaciones a nivel de Apple, no le vas a realizar ni desencriptación a nivel de TLS, ni validación de certificado web, ni escaneo con el doble motor de antivirus o un motor en específico, ni vas a utilizar la protección de día cero, ni vas a verificar ninguna política. ¿Por qué? Porque para Sophos ya ese es un tráfico que es totalmente permitido y válido para ellos. Al igual que en Windows, podemos realizar todas esas ciertas configuraciones en las cuales nosotros no nos tenemos que preocupar por crear una nueva excepción, sino que ya esta es una preconfiguración que va a facilitar mucho para ustedes la capacidad de que todo lo que debe de mantenerse actualizado dentro de la organización se realice como tal, ¿verdad? Pero yo también tengo la habilidad de poder crear mis propias excepciones. Dentro de las excepciones, pues yo puedo crear también pues sitios web en específicos. Por ejemplo, si hay URLs propias de la organización o servicios de la organización, yo puedo generar todas esas excepciones y puedo irlas realizando pues y evitando pues que el firewall también esté analizando el propio tráfico o el mismo tráfico dentro de la misma organización, ¿verdad? Así que no sé si tenemos alguna consulta hasta este punto. Julie, no sé, Por me acá no regalas. veo preguntas. A ver, Ok, tal vez si tienen alguna consulta, la puedan colocar en el chat. Al momento ok, no veo. vamos a continuar. Entonces, en esta parte vamos a hablar un poco también sobre las cuotas. Esta es una parte bastante interesante. Y lo que es el traffic shaping, ¿verdad? Básicamente, un traffic shaping, nosotros podemos controlar todo el tráfico de estas tres maneras. El traffic shaping, ¿qué es? Traffic shaping es una manera en la cual yo puedo delimitar el uso de ancho de banda de Internet, en el cual pues me va a ser de mucha utilidad para poder utilizar el ancho de banda para aplicaciones core de la organización. Por ejemplo, un ejemplo rápido. Yo les puedo permitir a todos que puedan visualizar youtube.com